Financieros, vamos con este cuarto video respecto de Carlos Marx y bueno, prácticamente nos quedamos, ¿verdad?, en la discusión sobre la dictadura del proletariado y la dictadura de la burguesía y cuándo íbamos a estar ante la presencia del comunismo. Ya lo explicamos en el video pasado. Desde luego todo esto junto con la creencia de la inevitabilidad, ¿verdad?, del socialismo y del comunismo. Marx desde luego los ve como consecuencias en forma natural, derivado de la dialéctica inspirada en Hegel, ¿verdad? Y desde luego que Marx luchó activamente por la aplicación de ¿qué? Del socialismo, ¿verdad? No del comunismo. Obviamente él sabía que para llegar al comunismo pues se requería algo muy interesante, era todo un proceso que iba a derivar desde luego de años de ejercicios de socialismo hasta llegar a esa clase, ¿verdad?, que podríamos decir casi perfecta. Por eso es una ideología, por eso es una idea, por eso es una idealización, por eso quien intentó trabajar dentro de lo que consideró ser un comunismo, naturalmente que pues no pudo lograr, ¿verdad?, la falta de Estado y la ausencia de clases sociales, y quien lo intentó parece que no le fue nada bien. Desde luego el mundo se opuso a este respecto. Entonces, el medio para lograrlo, pues ¿cuál iba a ser para llegar a ese comunismo? Pues se supone que argumentó que los teóricos sociales y las personas desfavorecidas debían realizar una acción revolucionaria. Entonces, para poder llegar a todo esto, que se requiere prácticamente, se requiere de revolución nada más de ideas, no de una revolución armada pero bien organizada, y desde luego la finalidad no es llegar, ¿verdad?, en forma democrática. La democracia se va a dar para la burguesía, en este caso, una vez que no sea por vía de elección, va a tener que ser por vía revolucionaria. Desde luego van a derrocar el capitalismo y entonces ya no va a ser este tipo de democracia, sino va a ser una democracia obrera, ¿verdad? Y a partir de ahí sí va a haber democracia obrera. Desde luego no va a haber el más mínimo rastro de capitalismo, y así es como iban a lograr un cambio socioeconómico. No es la forma inmediata de acceder al comunismo, eso prácticamente podríamos decir que no existe, sino estamos hablando de la forma y la forma en cómo se estaba estructurando. Desde luego que Marx fue relativamente, por algunos así lo señalan, desconocido durante su vida. Sus ideas y la ideología del marxismo prácticamente comenzaron a ejercerse como una gran influencia sobre movimientos sociales poco después de su muerte. Se dice que fue Lenin el primer teórico práctico, ¿verdad?, el que sí llevó a cabo esos ejercicios de cómo se construye, ¿verdad?, basado en la dialéctica, y él sí intentó desarrollar el pensamiento de Marx en la práctica. Recuerden, Lenin dónde estuvo y cuánto tiempo estuvo en una biblioteca analizando y considerando todo esto, y bueno, de alguna manera fue a dar el gran resultado que pues no resultó sino desastroso, ¿verdad? Desde luego que se dieron los llamados gobiernos revolucionarios socialistas, en algunos casos pues tomaron el poder, nunca dejó de haber problemas. Desde luego esto lo pudieron ver ustedes en diversos países, así lo estudiaron en sus clases, ¿verdad?, de política, de economía, de historia, y naturalmente que todo esto se dio a lo largo del siglo XX y se lograron estados como la Unión Soviética, como la República Popular China, esto en los años de 1922 y 1949, y desde luego, bueno, pues las teorías, ¿verdad?, variaban mucho en el desarrollo y no eran iguales ni el leninismo ni el maoísmo, y desde luego que no eran iguales al marxismo, pues todo tiene que ver con circunstancias, con características, con cultura. Es decir, no podemos adoptar algo y plasmarlo y hacer lo que funcione. Desde luego ya habíamos dicho, ¿verdad?, que él estuvo inspirado en Hegel, y todo esto lo van a ver ustedes a partir del año 1836,
cuando van a dar cuenta, desde luego, que Marx se comprometió, ya habíamos dicho, con Jenny, su esposa, ¿verdad? Y esto del hegelianismo van a ver por qué viene. Una vez que él está comprometido, ya dijimos cuando se casó, tomen en cuenta algo. Ella no era una mujer como él, no era del mismo origen, ella era una baronesa de la clase dirigente prusiana. Ella, prácticamente para poderse casar con Carlos Marx, rompió un compromiso con un joven alférez de la aristocracia, y desde luego su matrimonio, ¿verdad?, carecía de las convenciones sociales que dominaban en ese momento, y este matrimonio pues se dio prácticamente entre la hija de un hombre, ¿verdad?, de origen noble y un hombre de origen judío, no precisamente en las mejores condiciones económicas, así que como entre individuos que pertenecían a diferentes clases sociales, pues se logró esta unión. Desde luego que estas cuestiones pues redujeron, ¿verdad?, la amistad de Marx con el padre de Jenny, el barón Ludwig von Westphalen, que era un aristócrata de pensamiento liberal, pero resulta que años más tarde Marx se dedicaría, o le dedicaría, ¿verdad?, su tesis doctoral titulada La diferencia de la filosofía de la naturaleza de Demócrito y Epicuro. Desde luego que la pareja se casó 7 años, como ya lo habíamos dicho, 7 años más tarde. Esto se realizó en Alemania el 19 de junio de 1843 en la iglesia de San Pablo, y todo esto así se dio. Entonces vean nada más la forma en cómo integró familia Carlos Marx. Desde luego que Marx pues estuvo interesado, ¿verdad?, en una forma crítica por la obra del filósofo alemán Hegel. Estamos hablando de un hombre que vivió de 1770 a 1831, entonces vivió, ¿verdad?, entre el siglo XVIII y el siglo XIX, y bueno, sus ideas fueron ampliamente debatidas entre círculos de filósofos europeos de la época. Marx escribió que se sentía prácticamente enfermo debido a un disgusto por tener que hacer un ídolo de un punto de vista que detestaba. Naturalmente se involucró con un grupo de pensadores radicales conocidos como los jóvenes hegelianos, y estos se reunían desde luego en torno a un hombre también muy importante en la vida de Marx, que era Ludwig Feuerbach, y desde luego Bruno Bauer. Entonces les doy las gracias, buenas noches. Alex Paz y P. Lawyers a su servicio.